La 64ª legislatura del Congreso de la Unión les da la más cordial bienvenida al foro titulado Reforma Laboral, Burocrática de la Simulación a la Justicia y Reivindicación Social, que preside la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra junto al senador Joel Padilla Peña en este recinto que es el Auditorio Octavio Paz del Senado mexicano. Para este importante foro contamos con la presencia en el presidium de nuestra anfitriona, la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra. Contamos con la presencia de nuestros expertos y ponentes de este foro, el profesor Francisco Amadeo Espinosa. Del mismo modo, contamos con la presencia del licenciado José Carlos González Reyes. Nos acompaña el licenciado Arturo Rodríguez Gutiérrez. Del mismo modo, contamos con la presencia del señor José Mauricio Ayala. Agradecemos la presencia de Víctor Ortega Trejo. Y finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia del licenciado Carlos González Merino. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante foro para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar la bienvenida, escucharemos el importante mensaje a cargo de nuestra anfitriona, la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra. Aquí falta un poquito de luz o yo ya me falta luz. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Para mí es un alto honor, sin duda, poder hoy acompañarles, sobre todo al interés y a la inquietud que se ha mostrado en el Partido del Trabajo y a la gran coordinación que nuestro propio coordinador, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, ha tenido para todos y cada uno de ustedes. No empezamos a trabajar el día de ayer, iniciamos verdaderamente ya con este trabajo hace un par de meses y agradezco infinitamente al maestro Arturo. Muchas gracias, maestro, por ser tú uno de los interesados y este grupo que nos ha acompañado en las distintas ocasiones desde el Partido del Trabajo. Estoy totalmente convencida y agradecida que la participación y el sindicalismo y los nuevos retos de la ley del trabajo tiene que actualizarse, tiene que ponerse al día y todos tenemos que hacer una tarea de compromiso mutuo. Así que ya una vez mencionado a este foro que nos acompañan y en el presidium a cada uno de ustedes, muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de poder nosotros igual compartir. Agradezco infinitamente al señor senador Joel Padilla por toda la facilitación para poder utilizar y aprovechar este lindo espacio, este auditorio Octavio Paz. Saludo respetuosamente a cada uno de los invitados especiales, a todos ustedes. Buenos días a todas y a todos. México es un gran país, reconocido internacionalmente por su belleza natural, por su riqueza gastronómica, pero también por la nobleza y la honestidad de su gente. Gente que es trabajadora, como todas y todos ustedes, que diariamente sale a luchar para obtener el sustento de sus familias. Los trabajadores
son los que mueven a México, los que generan la riqueza y los recursos públicos para financiar bienes y servicios que son los que disfrutamos todas y todas. Y en pocas palabras, son los protagonistas del crecimiento y la generación del bienestar en nuestro país. Los trabajadores al servicio del Estado, es decir, ustedes, tienen la gran responsabilidad de hacer que funcionen los engranajes de las instituciones, desde los espacios de las tomas de decisiones, pasando por las áreas operativas hasta llegar a los cargos de ventanilla, de conducto directo con la población. Su papel no solo es importante, sino necesario. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, ustedes hacen posible el trabajo legislativo. Cada ley aprobada tiene detrás el trabajo de muchos servidores públicos que han dado parte de sí para proteger los intereses de las y los mexicanos y en este caso defender los derechos de los trabajadores. Hoy nos reunimos en este recinto para dialogar sobre uno de los temas más importantes en torno al mundo laboral y la burocracia, los derechos sindicales de los trabajadores del Estado. El foro que nos convoca, denominado la reforma laboral burocrática, es un esfuerzo de los propios trabajadores, quienes no solo son una pieza fundamental en la arquitectura de las instituciones, sino que son sujetos de derecho. Así, entre los derechos de los trabajadores está la libre afiliación y participación al interior de las organizaciones sindicales, las cuales reivindicaremos en esta legislatura con la reforma en materia laboral. Antes, la Ley Federal del Trabajo disponía que solo podía existir un sindicato por dependencia al que deberían adscribirse todos los trabajadores. Y pocas veces teníamos realmente respuesta. A partir de este 1 de mayo, fecha en que entró en vigor la reforma, las y los trabajadores son libres de crear un sindicato, afiliarse a quienes más convenga conforme sus intereses. También se reconoce la libre elección de sus dirigentes. Háganlo posible, háganlo realidad, por medio del voto personal, libre, directo y secreto. Háganlo. Estamos en la gran oportunidad de construir lo que ustedes siempre han anhelado. La democracia sindical es un paso adelante en la reivindicación de los derechos de los trabajadores, con la cual se pondrá freno al corporativismo y a la perpetuidad de aquellos líderes que ya eran de costumbre. La transparencia y la rendición de cuenta de las administraciones sindicales ya es una obligación, como lo referente a los salarios y a las cuotas de los trabajadores. La igualdad de género pondrá a las organizaciones sindicales a la altura de las nuevas demandas de las mujeres trabajadoras. Ahora, la ley obliga la existencia de protocolos para cambiar la discriminación por motivos de género, así como la anotación de los casos en contra de estos temas de mucha violencia sexual o acoso. La reforma en materia laboral hoy ofrece mayor bienestar a las y los trabajadores de México, reforma que es acorde con el proyecto de transformación que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado y con los ideales, desde luego, del Partido del Trabajo, a quien honrosamente hoy me toca representar. Sin duda, hemos logrado diversos avances, pero aún no estamos satisfechos. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presenta nuestra misión es seguir esforzándonos para lograr el bienestar de las y los trabajadores, así como el de sus familias. Seguiremos impulsando iniciativas para la eliminación de la subcontratación que atiendan la precarización laboral y la vulnerabilidad de la fuerza del trabajo. Seguiremos luchando por dignificar el trabajo, el salario justo, los derechos laborales para todas
y todos, sin discriminación alguna. Seguiremos trabajando por lograr un país con oportunidades, con justicia social, donde nadie más se quede atrás. Así que, si me permiten, nos ponemos de pie y honrosamente les digo que siendo las 10:19, declaro formalmente inaugurado este foro de la reforma laboral burocrática. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias al Presidium, gracias al Senado de la República por su apoyo. Estamos para escucharles. Es un compromiso hoy de la 64ª legislatura. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Y desde luego invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial de este importante acto inaugural hoy en el Senado de la República. Señoras y señores, muchísimas gracias. Pueden ocupar sus lugares. Desde luego, señoras y señores, queremos brindarle la más cordial bienvenida a la licenciada Angélica Adriana Díaz Bustamante. Muchísimas gracias por acompañarnos. En este momento se realiza esta fotografía oficial. Y de este modo, señoras y señores, es como damos inicio con la serie de ponencias de este importante foro hoy en el Senado de la República, y daremos inicio con la exposición titulada Sindicalismo Burocrático en México y el Nuevo Sindicalismo Burocrático, a cargo del profesor Francisco Amadeo Espinosa. Pues muy buenos días, compañeros trabajadores, compañeras trabajadoras, diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, maestro José Mauricio Ayala Bárcenas, muchas gracias por la invitación. Yo quiero decirles que antes de hacer mi ponencia, que yo soy maestro y soy sindicalista. Me tocó representar a la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Chiapas. Fuimos la primera sección que logró independizarse en los tiempos de que todavía, de Carlos Longitud Barrios, ¿verdad? Cuando el control en el CENTE era durísimo. Nosotros nos tocó iniciar con otro grupo de compañeros lo que hoy conocemos como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, también me ha tocado ser diputado federal, y en esta ocasión pues me da mucho gusto estar en este evento que creo que debe tratar de darle sentido a esto que llamamos ahora la cuarta transformación, desde el sindicalismo burocrático. En México, las relaciones laborales han tenido un proceso paulatino que presenta un desarrollo progresivo. Sin embargo, este proceso, consistente en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, ha sido lento y de cierto modo no coincide con las necesidades sociales de la época. Hablando desde una perspectiva internacional, como se puede observar con el reconocimiento de los derechos laborales en otros países. En el caso de nuestro Estado mexicano, las relaciones laborales son reguladas por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas bases integran el derecho mexicano del trabajo y se encuentra dividida en dos apartados. El apartado A, que rige a los trabajadores denominados obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos, universitarios
y de manera general todo contrato de trabajo, es decir, aplicable a todo aquel que preste un servicio a otro en el campo de la producción económica, sea por servicio o por producción material. Y el apartado B, que rige la relación de trabajo entre el Estado y sus servidores, o sea, entre los poderes de la Unión, el Gobierno de la Ciudad de México con sus trabajadores, excepto aquella que por su naturaleza se rigen por leyes especiales, como es el caso de las Fuerzas Armadas y o personal que por sus funciones protejan la seguridad pública. En este orden, se establece que derivada de la relación de trabajo y en específico de los trabajadores regidos por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se han venido encontrando con la ampliación de sus derechos laborales, siendo intermediarios de dichos derechos las organizaciones gremiales conformadas por los mismos trabajadores pertenecientes a las dependencias en que laboran, por lo que nace la figura del sindicalismo burocrático en México. En este tenor, debemos observar que el sindicalismo burocrático ha tenido un desarrollo paulatino, del cual podemos observar su origen dentro de la relación de trabajo en el año de 1929 con Emilio Portes Gil, quien emitió un decreto en el cual estableció en su artículo 3 que se regulaba a los trabajadores que contrataban las dependencias estatales, vestigio que comenzó a regular la relación laboral entre las dependencias y sus trabajadores. En el año de 1931 surge la Ley Federal de Trabajo, reguladora del artículo 123 constitucional. En este ordenamiento no toca aspectos laborables entre los trabajadores al servicio del Estado y las dependencias gubernamentales, pero expresa categóricamente que las relaciones entre el Estado y sus trabajadores se regirían por las leyes del servicio civil que se expidieran al efecto en cada entidad. Posteriormente, en septiembre de 1936, varias agrupaciones convocaron a un Congreso Pro Unidad, donde se formó por primera vez la Federación Nacional de Trabajadores del Estado bajo el estandarte y lema por una sociedad sin clases, antecedente que por primera vez en México se pronuncia se incorporaron a la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, con un programa de acción principal que tuvo como base constituir una central única de trabajadores, fijando posiciones antiimperialistas y anticapitalistas, y su inclusión en la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, el 27 de junio de 1937, el general Lázaro Cárdenas propone a la Cámara Legislativa un estatuto llamado Estatuto de los Trabajadores al servicio de los poderes de la Unión, en el que se reflejaba el plan del gobierno para proteger la estabilidad en el empleo de los trabajadores al servicio del Estado, preceptos proteccionistas, tutelares y de organización, derechos de asociación profesional y huelga, uniformidad de los salarios, organización colectiva, establecimiento de las condiciones generales de trabajo. Como se puede ver, con Cárdenas hubo un importante avance. Posteriormente, del 29 de octubre al 1 de noviembre de 1938, nace un nuevo movimiento progresista que fue conformado por 29 sindicatos que convocaron a una asamblea constitutiva, y al final nace lo que hasta hoy se conoce como la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la FETSE, con el lema Un Estado al Servicio del Pueblo. Ahora bien, el 5 de enero de 1941, Manuel Ávila Camacho, por medio de una iniciativa, abroga el Estatuto de 38,
por otro nuevo, proponiendo una modificación sustancial en materia de derecho de huelga. Viene para atrás. División de los trabajadores en empleados de base y de confianza. Derecho a la sindicalización. Nuevas bases para el escalafón. Desaparición del Tribunal Especial. Posteriormente, en el año de 1960, se aprobó adicionar el apartado B al artículo 123 constitucional, teniendo su aplicación hasta 1963, adición que permitió integrar la institución que reglamenta las relaciones laborales entre los trabajadores al servicio del Estado y los poderes de la Unión, los gobiernos del DF y los territorios federales. Consta de 14 fracciones. En 1963 surge la ley reglamentaria del apartado B del 123 constitucional, publicada el 28 de diciembre de 1963 en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Con el surgimiento del apartado B, se determinan limitaciones en los derechos de sindicalización, contratación colectiva, suprimiéndose la bilateralidad y el derecho de huelga, que se concede anteponiéndole requisitos que hacen imposible, como establece el artículo 99, que para declarar una huelga se requiere que se ajuste a los términos del artículo 94 de la ley. El artículo 94 en el artículo 94 se dice que para hacer uso del derecho de huelga solo se podrá hacer cuando se violen de manera sistemática y general los derechos que están en el apartado B, lo que en la práctica no se puede presentar de una manera general, lo que hace prácticamente imposible por esta limitación en el texto y en los hechos poder ejercer el derecho de huelga. Por otra parte, en la fracción segunda establece que sea declarada por las 2/3 partes de los trabajadores de las dependencias afectadas, lo que nos da una idea de la imposibilidad de hacer uso de este derecho. Creo que hoy las cámaras, dentro de este proceso de la Cuarta Transformación, debían revisar este punto, esta ley, en esta parte del derecho de huelga. Concluyendo que si bien es cierto que el apartado B del artículo 123 constitucional otorga algunas prestaciones superiores en algunos aspectos, existen disposiciones contrarias al espíritu de la Constitución, de las cuales podemos enumerar las siguientes: las del nombramiento en vez del contrato de trabajo, las que excluye de la ley a los trabajadores de confianza, la unilateralidad en el catálogo de puestos, la unilateralidad para fijar los salarios, la unilateralidad para fijar las condiciones generales de trabajo y, consecuentemente, la unilateralidad para fijar las relaciones de trabajo, la limitación para la libertad sindical. Ahora bien, de los anteriores análisis históricos, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado había quedado intacta, permitiendo que en las organizaciones sindicales naciera un virus que consta en el posicionamiento de sus dirigentes de manera vitalicia, perdiendo la perspectiva directa de la defensa de los trabajadores al servicio del Estado. Los dirigentes sindicales han encontrado las formas para burlar al artículo 75, dentro del cual queda prohibido todo acto de reelección dentro de los sindicatos, por lo que se hace necesario reformar dicho artículo para evitar su incumplimiento por parte de los líderes sindicales. En este tenor y en alcance de la Cuarta Transformación propuesta por el Ejecutivo Federal, se observa la necesidad social de continuar con la labor de constituir y erigir en su máximo esplendor en torno al cambio social el nuevo sindicalismo burocrático en México,
ya que no basta con determinar los derechos de los agremiados, sino la extensión plena de dichos derechos a todos los trabajadores al servicio del Estado. Por ende, al considerar que el cambio social, político, económico y cultural de México es en aras del progreso, debemos establecer que las normas aplicables al sistema burocrático deben sufrir cambios que combatan los sistemas que han sido corrompidos por aquellos dirigentes que han tomado de manera vitalicia las organizaciones sindicales burocráticas y que en tal tenor la legislación no contempló las medidas mínimas o facultades expresas para que los agremiados a los que se les han violado sus derechos sindicales puedan ejercer su derecho sin obstáculos. Dicho en términos de la garantía de tutela judicial, se desprende que la normatividad no es expresa en cómo hacer valer su derecho un agremiado o agremiados a los cuales se les encuentra violando sus derechos, tanto por la misma organización sindical como por sus líderes. Por ende, se desprende la necesidad de erradicar los sistemas de corrupción, reelección y cláusula de exclusión que ya se establecen en los artículos 75 y 76 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Dicha ley debe prever que la autoridad debe analizar de fondo, debe sentenciar y condenar a efecto de que no se vicien los procedimientos intersindicales por aquellos que pretenden permanecer de manera vitalicia en la dirección de las organizaciones sindicales. Debemos terminar con la simulación y la violación sistemática de la ley por aquellos que se eternizan en las direcciones sindicales. Es entonces que debemos llamar a esta cuarta transformación el cambio revolucionario del nuevo sindicalismo burocrático en México, pues la necesidad de adicionar, reformar y derogar determinadas instituciones jurídicas son el medio por el cual podemos alcanzar dicha revolución, por lo cual se establece que en base a esta misma necesidad se detectan problemas de facto que atentan contra la igualdad jurídica, la libertad sindical y el mismo Estado de Derecho que gozan todos los trabajadores al servicio del Estado. Pues dicho en otros términos, la necesidad emana desde el momento en que las representaciones sindicales, como son los comités de representantes de las organizaciones, pretenden prevalecer de manera vitalicia, ampliándose o reeligiéndose, viciando los estatutos que rigen la vida sindical, así como las expulsiones indebidas de los agremiados que no coinciden con su propia ideología y los procedimientos dilatorios que se realizan por parte de la hoy autoridad laboral que lejos de velar por la tutela judicial sirven como ejemplo de la parcialidad a la que sirven como autoridad dependiente de un poder de la Unión. De lo anterior, surgen las bases de plantear las reformas, de llevar a cabo la limitación del periodo de gestión de la representación llevada a cabo por los líderes sindicales, así como de otorgar y reconocer plena autonomía al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a efecto de que ya no dependa de la Secretaría de Gobernación, misma que es dependiente del Ejecutivo Federal, así como establecer las bases mínimas, expresas y eficientes para que la adecuada aplicación de los procedimientos que rigen los conflictos laborales, sindicales, intersindicales e intrasindicales en el sector burocrático y reconocer los derechos de los agremiados que han sido jubilados y o pensionados que siguen como activos dentro de la organización sindical burocrática, pero sin voz ni voto. En tales términos se desprende que dichas necesidades a cubrir y erradicar dentro del nuevo sindicalismo en México son la pauta para terminar con la problemática de los trabajadores a los que les son violentados sus derechos sindicales. En este orden, el nuevo sindicalismo en México puede encontrar su renacimiento en esta cuarta transformación,
que impulsa e integra las bases necesarias para erradicar las problemáticas dentro de una organización sindical a la cual se le debe recuperar su función principal, que es la de defender los derechos de los trabajadores al servicio del Estado. Por consiguiente, el nuevo sindicalismo burocrático establece dentro de sus parámetros de creación erradicar las ampliaciones o reelecciones ilegales de los representantes de las organizaciones sindicales, como han sido múltiples ejemplos en nuestra realidad social, terminar con los procesos dilatorios que la misma autoridad laboral lleva a cabo, otorgándole autonomía propia a efectos de que realmente resuelva de manera completa, imparcial y en base a los términos y plazos que establecen las leyes secundarias, así como otorgar el reconocimiento expreso de que todos los trabajadores tienen derecho a percibir los derechos emanados de las condiciones generales de trabajo y expresar los derechos de los trabajadores jubilados y pensionados que tienen dentro de las organizaciones sindicales a las cuales continúan perteneciendo de acuerdo a su padrón de registro. Puntos y necesidades claves que se tiene como propósito para erradicar la corrupción y desarrollar de manera plena el Estado de Derecho que debe gozar todo trabajador en términos de nuestra Constitución Federal y de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Pues el nuevo sindicalismo en México no solo requiere la transformación jurídica para determinar expresamente los procedimientos de los conflictos sindicales en todas sus vertientes, sino que realmente sean efectivas las sanciones que de oficio debe observar la autoridad laboral, que para el caso aplicable lo es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y la inexistencia de contratos calificados como outsourcing, es decir, la contratación de servicios privados externos al mismo sistema. En este sentido, pues saludamos el paso que ya dio la Cámara de Diputados de terminar con esta práctica, al menos en esa institución. Por lo anterior, el 29 de abril del año en curso, el senador Joel Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proyecto de decreto de reforma a los artículos 68, 69, 71, 72, 73, 75, 78 y 84 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, que vislumbra la libertad sindical de los trabajadores al servicio del Estado, la cual se encuentra pendiente de que se emite el acuerdo y dictamen por parte de las comisiones de estudios legislativos segunda y la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores. La cuarta transformación requiere demoler la simulación y la corrupción laboral para pugnar por la justicia, legitimidad y reivindicación laboral, y en consecuencia lograr justicia y reivindicación social para los trabajadores al servicio del Estado. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos al profesor Francisco Amadeo Espinosa. Continuando con esta serie de ponencias, ahora escucharemos al licenciado José Carlos González Reyes con el tema Mito y Realidad de la Reforma Laboral Burocrática. Permítame saludar. Sí, muy buenos días a todos ustedes, ese honorable presidente, diputada. Sobre todo darle las gracias al grupo parlamentario del PT que nos hace favor de invitarnos a dar esas ponencias en los temas que nos corresponden. Miren ustedes, el tema que me toca o que se me asignó es un tema muy interesante, pero sobre todo quisiera que me pusieran atención porque en este foro y en este recinto habré de justificar la razón de mi dicho con pruebas, pero sobre todo decirles a ustedes que es importante que el legislador
como operador jurídico del derecho en la creación de la norma, se le ha olvidado muchas veces el papel de filosofar, se le ha olvidado también un poco el papel de analizar la realidad social, porque el hacer leyes, aún en comisiones, aunque se elaboran, se estudian, las mismas tienen que tener una precisión exacta de lo que se busca y se alcanza según sea la reforma, ya sea a nivel constitucional o leyes secundarias. En este sentido, quiero decirles que esta reforma que se dio el 1 de mayo de este año resulta un parteaguas en la historia legislativa en el derecho burocrático. Le agradezco a mi antecesor en la ponencia porque ya me ahorró la cuestión histórica, pero sin duda alguna tengo que tocar un punto muy importante dentro de este análisis. Antes que nada, nosotros como mexicanos, nuestro mandamiento supremo es el primer ordenamiento jurídico en el mundo donde se depositan los derechos sociales de los trabajadores. Aparentemente, podemos decir que el derecho burocrático es reciente, aunque data ya a nivel constitucional de 1960 y su ley reglamentaria de 1963. Pero fíjense ustedes que ese gran trabajo histórico que hicieron los fundadores del sindicalismo burocrático en el Estatuto Jurídico de los Trabajadores, hay un artículo muy especial, que es el artículo 55, porque en el derecho burocrático, al momento de fundarse los sindicatos, los trabajadores, de forma personalísima, libre y voluntaria, se organizaron para constituir esos sindicatos y en lo sucesivo elegir a sus representaciones sindicales. Y fíjense que muchos de la redacción de ese estatuto actualmente se conservan. Es decir, ya han pasado muchos años en los cuales quizás habría que hacer una reforma estructural de toda la ley burocrática. El Poder Judicial de la Federación ha manifestado en diferentes momentos, en jurisprudencias, la inconstitucionalidad de muchos de esos artículos, por lo que es necesario reformar prácticamente la ley o hacer una nueva ley, actualizarla a los tiempos de la gran reforma constitucional del año 2011, que son los derechos humanos. Ese es el gran parteaguas histórico vigente en materia constitucional, donde las leyes secundarias deben de observar su estructura jurídica, porque son los derechos humanos, a partir de este momento, la estructura y columna vertebral del sistema jurídico mexicano, y debe ser protegido para nunca más cambiar el texto que hizo el legislador. Esta es la gran aportación de la legislatura correspondiente en materia constitucional. Quiero decirles que este artículo es muy interesante, el artículo 55, porque en la reforma que se establece el 1 de mayo de este año, habla sobre el derecho del voto de los trabajadores para que elijan libremente a sus representaciones sindicales. Pero fíjense ustedes, y esto quisiera que lo escuchen bien, porque los fundadores de esos sindicatos burocráticos, al momento de ir eligiendo sus representaciones sindicales, cuando el entonces Tribunal de Arbitraje, que así se denominaba, se reportaban las altas y bajas de los trabajadores como miembros de sus sindicatos. Y así, cursando el tiempo, resulta ser que los sindicatos, como imperativo del estatuto jurídico y posteriormente de la ley burocrática, exigía a los sindicatos mencionar ante el tribunal, después en 1960, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el reporte de las altas y bajas de los trabajadores. Fíjense lo que voy a decir, porque esto fue una investigación jurídica, un análisis
que hice por un juicio que interpuse en el Poder Judicial Federal y la sorpresa que me llevé en uno de los sindicatos fundadores del derecho burocrático, como fue el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, nacido el 14 de diciembre de 1937. Al hacer la investigación jurídica, resulta ser, y se van a sorprender todos, que cuando en gobiernos anteriores de los años 70, 80, 90, resulta ser que la administración pública únicamente le dotaba a los sindicatos, a sus trabajadores, pero fíjense ustedes, los trabajadores jamás, en este caso del sindicato que conozco, que lo más seguro es que sucedió en los demás, jamás los trabajadores eligieron bajo su libertad la afiliación al sindicato del gobierno de la Ciudad de México. Qué peligroso es, señores, porque bajo la razón de lo que estoy exponiendo y frente a ustedes, son documentos certificados por el Pleno o la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y fíjense ustedes que en el año 2010, derivado de un proceso electoral interno sindical, nos encontramos que en una de las secciones sindicales para participar, pues habría que saber quiénes iban a poder votar y ser votados dentro de la sección de referencia. En ese sentido, me encuentro que el tribunal nos va diciendo que no existen altas ni bajas de trabajadores reportadas en esa sección sindical, ni tampoco existen padrones registrados ante el tribunal. Qué peligroso es lo que estoy mencionando. ¿Por qué razón? Vamos a la cuarta transformación. Si vamos a la cuarta transformación, seamos cuidadosos legislativamente hablando de lo que se está haciendo en la norma jurídica, porque posteriormente, cuando me toque el segundo tema, habré de decir por qué esto que estoy mencionando. En estas condiciones me voy encontrando, amigas y amigos, que el sindicato de referencia, en una sección que se estudió, no se encontraba las altas ni bajas de los trabajadores, ni tampoco padrones registrados. Eso estoy hablando en el año 2010, recientemente. Acto seguido me voy encontrando que si eso sucedió en una sección sindical, quería yo saber qué pasaba con las demás secciones sindicales. Y nos vamos encontrando que la Secretaría General de Acuerdos del propio tribunal me está indicando que para el 30 de junio del 2010, el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, teniendo 40 secciones sindicales, no reporta las altas de los trabajadores como miembros de la organización. ¿Dónde están los trabajadores afiliados? ¿Dónde está la libertad sindical? ¿Dónde está el que los trabajadores elijan su libre afiliación? Esa exposición es para hacer un análisis, una reflexión, no es para ofender a nadie ni atacar a nadie. Simplemente es para que vean el parteaguas de la gran reforma que hoy se da y el pasado, porque es un pasado próximo, pero fundado desde 1938 con el Estatuto Jurídico. Y fíjense ustedes que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje pues también tiene su responsabilidad, porque entonces, ¿cómo es posible que si no encuentran las altas y bajas de los trabajadores, cómo es que se llevaron a cabo congresos de la propia organización sindical, pero sobre todo, cómo es posible que el Pleno del Tribunal haya avalado dicha elección? Señores, aquí en el pasado hay una confabulación entre el gobierno, el tribunal y sus representantes sindicales, bueno, que se dicen ser. Acto seguido, cuando descubro esto, el gobierno de la Ciudad de México
el que estaba como supuesto presidente del sindicato por una toma de nota, resulta ser que de manera urgente, y eso salió en la prensa en el 2010, pero nadie tomó conciencia de lo que yo decía, porque eran otros tiempos y estamos en la cuarta transformación, ¿verdad? Ya para que no se diga, sí, porque si no nos van a castigar, ¿verdad? Fíjense ustedes que el supuesto presidente, porque para mí nunca fue presidente, aunque haya tenido legalmente una toma de nota, le urge que se le digan cuántos afiliados tiene. Pues resulta ser que la Oficialía Mayor, por conducto de su Dirección General de Administración, le da al sindicato 40 tomos certificados y le dice, aquí están tus afiliados. Qué peligroso es que el gobierno se haya metido a la organización sindical de plano. Y para eso todavía lo tengo registrado en copia certificada por el propio tribunal. Y también diciendo así las cosas, resulta ser que esos documentos, fíjense bien lo que voy a decir, certificados por el gobierno, ingresados al tribunal, le dice que esos documentos nada más contienen el nombre, el número del trabajador, la unidad a la que pertenecen, a la supuesta sección a la que se afiliaron, y nivel salarial, descripción de puestos. Pero nunca, y escúchenlo bien, nunca los trabajadores firmaron de forma libre su afiliación a la organización. ¿Dónde está la libertad sindical? ¿Por qué avalaron eso los magistrados del Pleno del Tribunal? Qué peligroso es, porque entonces, amigas y amigos, los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, como ha sucedido también en otras organizaciones sindicales, porque también ya lo investigué, resulta ser que nunca estuvieron afiliados a su sindicato. La burocracia de los años 70, 80, 90, 2000, 2010 y a la fecha, algunos o muchos trabajadores del gobierno no han reportado su afiliación. Pero ahora fíjense ustedes cómo el gobierno, al decirle al sindicato cuáles son tus afiliados, le da un padrón de 90,701 trabajadores. Pero posteriormente, el que era supuesto presidente del sindicato, le urge de forma voluntaria hacer otro padrón. Y resulta ser que reporta un padrón de 58,381. ¿Pero qué creen? Luego llegó el señor Juan Ayala Rivero, elegido por la administración, y resulta ser que reporta una afiliación de 63,232. Ni siquiera se pusieron de acuerdo para hacer la gran estafa maestra sindical. ¿Y sus cuotas sindicales? Qué bueno que llegó la cuarta transformación. Miren, esto que se está diciendo está acreditado y obra en los archivos del propio tribunal. Luego entonces, ahora sí es muy importante decir que si vamos a fortalecer o se le da nacimiento a esa cuarta transformación de forma cuidadosa y de forma legislativa, tenemos que tener la precisión de lo que se está redactando en las leyes, porque si bien es cierto se hace un trabajo de un procedimiento constitucional legislativo, también es importantísimo ver la operatividad de la ley en la práctica ya o jurisdiccional, y me refiero a los tribunales, o en la capacidad de los sindicatos para poder formarse adecuadamente, porque esto que estoy diciendo hay que recomponerlo. Porque aquí hay responsabilidades penales, civiles, administrativas, y si la señora del magisterio no se fue
por el delito, por este delito sí se puede ir. ¿Por qué? Porque también en ese sindicato no hay afiliados. Entonces, ¿dónde están las cuotas sindicales? Yo sé que es, pero es una reflexión, ¿eh? No estoy pegando a nadie. Sí, porque me vayan a decir que las cosas, es historia, por eso, qué bueno que tenemos la historia, ¿verdad? Sí, y que nunca la vayan a quitar de los programas de educación, porque si no, pues nos perdemos, ¿verdad? Pero sí es importante decirlo porque, fíjense ustedes, que en la reforma, y eso va coaligado con el segundo tema que en su momento pronunciaré, el artículo 69 de la ley burocrática dice en su segundo párrafo: el trabajador ejercerá en todo momento la libertad de adhesión. Con lo que les acabo de decir, nunca se ha dado. Ahora sí se puede dar. Y en el 1, 2, 3. Ok. Solicito el amparo y protección de la justicia federal. Favor de... Bueno, miren ustedes, ya para concluir, pues es importante para luego atender el siguiente tema. Dice en otro de los párrafos: la elección de las directivas sindicales se hará mediante el voto personal, libre, directo y secreto de los afiliados. Señores, en la reforma que actualmente se está dando, del artículo 69, en el caso del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, que tuvo un congreso en el mes de julio, la reforma entró en vigor el 1 de mayo de este año. Y el artículo transitorio indica que la reforma entrará en vigor a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. El sindicato, señores, llevó un congreso espurio sin darle la libertad a los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México de votar por su dirigencia sindical. Cuidado, porque si no se están atendiendo estos puntos tan agudos, podemos afectar a la cuarta transformación. Muy amables. Agradecemos la participación del licenciado Carlos González Reyes y pasamos a otro tema, que es crisis del sindicato burocrático, calidad y con circunstancias laborales, trabajadores de confianza en materia burocrática, que dará el tema el licenciado Arturo Rodríguez Gutiérrez. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Quiero comenzar agradeciendo al Presidium, al Partido del Trabajo, a la diputada Olga Juliana Elizondo, así como al senador Joel Padilla, la invitación formulada. Y quiero comenzar con una pequeña anécdota o recuerdo. Es un gusto estar aquí, en esta que fue durante un tiempo mi casa. Aquí laboré del año 2010 al año 2016 como personal de confianza precisamente, y previamente trabajé en la Secretaría de Educación Pública también como personal de confianza. La reflexión que voy a hacer en esta, insisto, mi casa, donde me da gusto ver a algunos de mis amigos, porque tal cosa son los que aquí conocí, compañeros de base, de confianza, mis amigos, son reflexiones sobre esa experiencia, más allá de una luz jurídica que ya el maestro Francisco Amadeo nos hizo favor de darnos en el plano histórico y quien me antecedió en el uso de la palabra con la experiencia jurídica, sobre uno de los sectores burocráticos que de pronto parece ser el más endeble de la cadena, que es el personal de confianza. Porque al final del día las reflexiones que hemos llevado han sido sobre el sindicalismo, sobre lo que denominaríamos el personal de base, quienes gozan de algo fundamental, la estabilidad laboral. Baste señalar simplemente que el artículo 123 en su fracción 14 dice de manera textual: la ley determinará los casos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. Punto. No tienen, al menos jurídicamente, el derecho a la sindicación. Aunque si bien es cierto, en el año 2013 nuestro máximo tribunal otorgó ese derecho y algunos sindicatos ya cuentan con personal de confianza afiliado. Pero para lo único que se les da el efecto es para el reconocimiento de la afiliación, no para hacer valer sus derechos, no para ser defendidos en sus derechos, porque para esos efectos son personal de confianza.
Y aquí viene también otro tema, personal de confianza. Podemos irnos a la ley, al artículo 70, etcétera. Pero más allá de eso nos dicen que dependiendo del poder, son desde directores generales hasta el último miembro del escalafón que se conceptualice como de confianza. Son también esas figuras que han surgido en algunas instituciones como servicio técnico y la figura del servicio profesional de carrera. Pero de pronto nos dividen en confianza, mandos medios, mandos superiores. Y esa división, por un lado, no es meramente casual ni es meramente discriminativa en el sentido de seleccionar a unos y a otros. Es de alguna manera una forma de dividirnos. Y hablo en plural, aunque ya no pertenezca al personal de confianza, pero durante casi 15 años lo fui, y por consiguiente uno no deja de ser lo que es. Y somos personal que les respondimos a las instituciones, que les fuimos leales, que les fuimos servidoras. Estoy viendo, por eso subí con mi celular aquí a la pantalla, que se está transmitiendo en vivo, y dice Jorge Loyo, quien nos hace favor de seguirnos en la transmisión en vivo en redes sociales, y por eso lo cito, que a nivel estatal y municipal debería haber ya la estabilidad laboral, porque es inconcebible que cada administración corra gente bajo el pretexto de que es personal de confianza. Y es curioso además, porque el término de confianza se genera en 1931 a la par de la ley laboral, porque como ya bien lo comentaron los que me antecedieron, no existía realmente el término de personal de confianza, ni siquiera a nivel de la ley del trabajo, ya no hablemos a nivel burocrático. Esto comenzó a darse a través de los contratos colectivos de trabajo, donde decía el patrón que requería que cierto personal de su confianza lo apoyara en ciertas áreas sensibles de la empresa. Posteriormente ese concepto pasa, como ya se señalaba, a la ley burocrática en el 58 y esta división. Pero si de pronto nos ponemos a revisar lo que nos señala la ley burocrática que se debe entender como personal de confianza, pues nos encontraríamos con que hay mucho personal de base que es personal de confianza. Nos encontraríamos con mucho personal de confianza que hace actividades de personal de base. Pero este no es el primer conflicto. El verdadero conflicto es la inestabilidad laboral. Quien aquí les habla renunció 2 veces a su empleo. Renunció. De las cuales una fue voluntaria. Decidí que mi ciclo en la institución había terminado. En la otra me notificaron que por necesidades era necesario poner mi plaza a disposición. Por supuesto, si ustedes revisan mis expedientes, encontrarán en ambos casos que son renuncias voluntarias. Pero si nos atenemos a las normas de la liquidación, veremos que los montos no coincidirían en una liquidación por renuncia voluntaria. Son compensaciones que nos hacen favor de darnos. Pero el personal de confianza, la palabra de confianza no es la palabra de confianza del servidor público que llega como director general de algo. Es personal de confianza para el Estado, ese ente informe que es representado por uno u otro individuo, que hoy se llama Juan y mañana Abraham, pero el Estado no muta, el Estado permanece y el personal de confianza está ahí. Y un personal de confianza que además, a diferencia de mucho personal de base, y como bien decía mi antecesor en la palabra, no es reclamo hacia nadie, es la realidad que se está mostrando. Tienen hora de entrada, no de salida. Hace un mes tuve la oportunidad de impartir un curso de capacitación a una secretaría de la Ciudad de México, no diré cuál, y comentaba con la persona que coordinaba conmigo la entrada, la salida, las actividades del curso. ¿Desde a qué horas está usted aquí, licenciada? Sí, desde las 9 de la mañana, licenciado. ¿Cómo está usted a las 6 se va, más o menos? Sí, no. Normalmente si salgo temprano me estoy yendo a las 10 de la noche. Porque además, la austeridad se ha transformado en cancelación de plazas, no en un uso adecuado de recursos. Y es importante señalarlo. Claro que la austeridad es fundamental y es importante, no la vamos a rechazar. Hay que saber hacerla, hay que saber aplicarla. Hay que reconocer que mucho personal de confianza se fue solamente por ser personal de confianza. Si ustedes toman hoy el Diario Oficial de la Federación, encontrarán una cantidad ingente de plazas que están a concurso en el Servicio Profesional de Carrera. Otro tema muy interesante, el Servicio Profesional de Carrera, que garantiza el ingreso, la permanencia, la promoción dentro del servicio público. No puede ser removido, salvo que repruebes 2 evaluaciones. Yo conozco una institución de la cual soy asiduo usuario por mis actividades jurídicas. Actualmente me desempeño en el litigio, después de haber renunciado a uno de mis empleos. Y resulta que dejaron
totalmente acéfala una dirección completa. Todos renunciaron, decidieron renunciar. Y si ustedes revisan los expedientes y les preguntan, renuncian. Y también les diré lo que me dijo una persona cuando se enteró de mi renuncia. Demanda, yo te apoyo. No voy a renunciar, no voy a demandar por 2 razones. La primera, porque le tengo lealtad a la institución y porque le tengo lealtad a las personas que conmigo confiaron y ellos van a quedarse. Ya no están tampoco, pero se quedaron en aquella época. ¿Y qué dije yo? Sería incapaz de ir contra ellos. Porque aunque no lo crean, la confianza es lealtad. Y hubo esa lealtad de mi parte. Y también, seamos honestos, porque aunque no existe, porque esas cosas son como el diablo, no existen. O más bien existen, pero nadie los ha visto. Juran que nadie los ha visto. Quien se atreve siendo personal de confianza a demandar y no triunfa, se está cerrando las puertas a la administración pública o a cualquiera de los poderes. Porque aunque no existe ninguna boletinación, lo primero que le hacen a uno protestar es que uno nunca ha alzado la mano contra el Estado en una demanda. Y de pronto nos encontramos entonces del personal de confianza que es una ficción. Y por el otro lado, nos encontramos con nuevas cosas. Por ejemplo, la ley de austeridad republicana, que dentro de su articulado señala que aquellas personas que hayan tenido altos cargos de responsabilidad y hayan concluido su encargo, no podrán participar dentro de las empresas hasta que hayan transcurrido al menos 10 años. La pregunta es, ¿van a otorgar una liquidación que le permita a alguien subsistir 10 años? Porque además si hay personal de confianza que lleva 20, 25 años conociendo de esos temas y, sin ser profundizador en el texto, me encuentro con que dicen, aquellas personas que hayan obtenido experiencia no podrán servir para las empresas a las cuales conocieron esa información. Perfecto. Si en un año se funda una nueva empresa con personas que no conocí en la misma materia, significa que puedo participar en esa empresa. Y si el Estado me dice que no es así, tendré que retarlo a que me lo demuestre por la redacción de la norma. No se trata de eso. Se trata de que tengamos una norma clara. Al final del día, el derecho, y esto es una fórmula recitada por todos los que al derecho nos dedicamos, pero es la verdad, es el conjunto de normas que regulan el comportamiento de las personas en sociedad. Sí, pero este conjunto debe ser armónico, entenderse uno a otro. Nuestra Constitución se ha quedado, pese a que fue una Constitución de avanzada, se quedó corta en el personal de confianza. E incluso va en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza a todo individuo la libertad de ser parte de sindicatos, de agremiarse en la defensa de sus derechos y obviamente a obtener beneficios de esas defensas. ¿De qué me va a servir a mí, trabajador de confianza, estar afiliado a un sindicato si no me reconocen esas facultades? Solamente soy un número para toma de nota. Solamente soy un número para acreditar el número de agremiados que tiene un sindicato. Y si el sindicato hará su lucha, no demerito la lucha sindical, al contrario, la defiendo, soy firme defensor de ella. El sindicato hará su lucha por defenderme como personal de confianza, pero no va a poderlo hacer, porque hay una norma que indica que no tengo estos derechos, más que acaso los beneficios de la seguridad social, la protección al salario. Pero no tengo derecho a muchas cosas, a lo más, y también es verdad, y me lo comentaban, y yo mismo lo viví, ciertos derechos que se garantizan en la firma de las condiciones generales de trabajo, en los contratos colectivos que hacen los sindicatos con las instituciones, se hacen extensivos hasta cierto grado al personal de confianza. Pero es más una actitud de querer, no de deber. Si ahora que estamos con estas cuestiones de la austeridad, se decide que se van a recortar estas prestaciones al personal de confianza, no se cuenta con un fundamento jurídico para sostenerlas, porque es meramente la voluntad del patrón hacia este personal. Y así podría seguir enumerando algunas otras cosas. No es tal vez el foro para hacer un rosario de quejas, pero creo que sí es importante, como decía mi antecesor en la palabra, reflexionar. Reflexionar en esta alta tribuna que nada más y nada menos representa a las entidades federativas. Y aquí, ante la representación del pueblo, que tal cosa es la Cámara de Diputados, en este momento personalizada en la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, es importante plantearnos estos temas y estas dudas. Y solo para concluir,
porque no quiero ser extenso en las quejas, insistía yo, creo que es importante señalar los siguientes puntos para discutirlos con precisión. Tomando en cuenta que en el mes de abril en la Cámara de Diputados se presentó una ley que va a permitir la sindicación del personal de confianza. Sí, pero ¿hasta dónde? Necesitamos leyes, no solo una ley, leyes o adecuaciones a estas que garanticen, uno, la estabilidad laboral y la permanencia en el trabajo. Ser personal de confianza es confianza para el Estado, no confianza para el jefe. Es tremendo escuchar a la gente de confianza decir, mi nueva jefa me está pidiendo que le haga unas cosas, ya se las fundé, ya se las motivé, no las quiere firmar, y me lo dice, porque no te tengo confianza, porque no te conozco. Sí, pero aquí está mi responsabilidad en juego, porque al final del día, aunque la firma venga de un director, atrás de esa firma está 1, 2, 3 de subdirectores, jefes de departamentos, dictaminadores que analizaron. Pero en muchas ocasiones, si por alguna razón se firmó en tal o cual forma por parte de un director un documento que no fue revisado por los demás, ¿quién creen que se va? No se va el director. Yo solo recuerdo en una ocasión en mi empleo, en uno de mis empleos, que me dijeron la resolución tiene que salir así. Llegué con mi subdirectora y dije, aquí está la resolución tal y como debe salir y aquí está mi renuncia, porque no me voy a prestar a eso. Y no porque quieras dármelas de santo, sino porque jurídicamente es insostenible. Y si lo hacemos así, usted, el director y yo, no solamente nos vamos de la institución, nos hacemos responsables penalmente y ante los servidores públicos. Eso es ser personal de confianza. Ser capaz de decirle al jefe, señor, aquí está el fundamento. Ser personal de confianza no es ser amigo, compadre o conocido del jefe. Claro, en muchas ocasiones por el trato termina uno desarrollando lazos amistosos. Decía Federico Reyes Heroles, citando en su biografía sobre don Jesús Reyes Heroles, el gran don Jesús Reyes Heroles, que mucha gente con la que él trabajó en Petróleos Mexicanos, en el IMSS, se le encuentra de pronto y dice, yo trabajé con don Jesús. ¿Dónde? Yo trabajaba en la sección 45 del IMSS, perdida allá en Tapachula, Chiapas. O sea, no trabajó con él, pero era un gusto decir que era parte de esa institución y de esos jefes. Porque es un gusto trabajar al servicio del Estado. Trabajadores al servicio del Estado, no trabajadores al servicio del jefe de departamento, del director general o del director de área. Que claro, somos colaboradores con ellos. Entonces la ley nos tiene que dar esa estabilidad laboral, esa seguridad en nuestro empleo, porque cada cambio de gobierno se vienen en cascada las renuncias, ya no más renuncias. Y si es necesaria la renuncia, porque no se es apto, que al final del día la incapacidad para el cargo es un acto de corrupción, aunque uno diga que es honesto, pues nos vamos. Pero no nada más porque llegó el nuevo jefe y necesita las plazas para dárselas a otros. El personal de confianza debe recibir la confianza de la nación, no del jefe nada más, que si es necesaria. Porque como aquí mismo dicen en esta transmisión que está en vivo, es que el personal de confianza es una rémora. No dudo, como en todos los niveles, que haya gente que no haga su trabajo. Pero somos los más los que desde nuestra trinchera lo hacemos. Hace 4 años me dieron la oportunidad de irme a poner un despacho, de dar cátedra, de hacer un par de libritos sobre la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy me dan la oportunidad de hablar del tema de los trabajadores de confianza. Y quiero cerrar esta intervención pidiéndole a la diputada, confíen en el trabajador de confianza, confíen en su capacidad, confíen en que él no solo trabaja por un sueldo o una prestación, él trabaja por hacer de este México día a día un país mejor, por transformarlo 1, 2, 3, 4, 365 veces al año, porque un servidor público no lo deja de ser ni los fines de semana. Somos de confianza, confiemos, y si no confiamos, como nos lo piden cuando protestamos según el artículo 128 constitucional, que la nación nos lo demande. Muchas gracias. Agradecemos la participación del licenciado Arturo Rodríguez Gutiérrez.
Y damos paso al tema 5 de este foro, reconocimiento expreso para cambiar las ilegalidades y corrupciones en los actos de simulación derivados de una elección sindical y sus métodos, a cargo del licenciado Víctor Ortega Trejo. Adelante, licenciado. Muy buenos días. A nombre de los colectivos sociales, Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales en Defensa de la Seguridad Social Solidaria, del Grupo de Resistencia IMSS y del Frente de Trabajadores por el Derecho a la Salud y a la Seguridad Social, reciban un solidario saludo a todos los trabajadores de México. De igual forma, agradecemos a la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra y al senador Joel Padilla por la confianza y el apoyo que nos brindan. Es algo que nos motiva mucho, especialmente si proviene de alguien a quien le tenemos respeto y gran aprecio. Bien, me toca el tema de la simulación. Desde aquel 2008, en que se cumplía el 60 aniversario de la aprobación del Convenio 87, seguido al año siguiente por la del Convenio 98, recordando este periodo de posguerra en el que los gobiernos y los actores sociales coinciden en garantizar un periodo de democratización de las relaciones laborales como parte fundamental de una sociedad en paz social y con crecimiento de bienestar de las familias. Eso era lo que pretendían estos convenios. Es en el periodo presidencial de Miguel de la Madrid, 82-88, cuando comenzaba la estrategia neoliberal, iniciando con la venta y privatización de las primeras empresas paraestatales, el famoso desmantelamiento. 10 años después, el 20 de septiembre del 2018, el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva. Paralelamente, el gobierno mexicano renegocia el Tratado de Libre Comercio de América, instrumentando un nuevo tratado México, Estados Unidos, Canadá, el TECMEC, que incluyó un capítulo laboral en el que el gobierno mexicano se comprometió a adoptar medidas para garantizar el reconocimiento y protección del derecho a la negociación colectiva y la libertad sindical, destacando las siguientes medidas. 1. La creación de órganos independientes e imparciales encargados de las elecciones sindicales, de las disputas por los contratos colectivos, la conciliación y el registro sindical. 2. La creación de tribunales laborales. 3. La elección de las y los líderes sindicales y, en general, la participación de las y los trabajadores en los asuntos sindicales, a través del voto personal, libre y secreto, algo que debemos demandar todos, exigirlo porque es nuestro derecho. 4. La verificación de que los contratos colectivos vigentes sean conocidos y cuenten con el apoyo de las y los trabajadores. 5. La verificación de que los nuevos contratos colectivos sean conocidos y cuenten con el apoyo de las y los trabajadores, además de que en el lugar de trabajo ya estén en funcionamiento. 6. La verificación de que las revisiones salariales y contractuales cuenten con apoyo de la mayoría de las y los trabajadores cubiertos por los contratos colectivos de trabajo. Por lo que el gobierno mexicano implementó una reforma a la Ley Federal del Trabajo, misma que fue aprobada por los legisladores a partir del 30 de abril del presente año, entrando en vigor
a partir del 1 de mayo. Por lo que ahora los sindicatos deben de cumplir estrictamente con lo señalado en el título 7, Relaciones Colectivas de Trabajo, capítulos 1, 2 y 3. Ante estas medidas, Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social, implementa una serie de protocolos para la legitimación de contratos colectivos de trabajo y de verificación de consulta para la revisión de contratos colectivos de trabajo, mismos que deben de cumplir los sindicatos, deben cubrir todos los requisitos que ahí se señalan. Pero hablemos de lo que realmente está sucediendo en nuestro entorno. Les platicaré un poquito acerca de lo que pasa en el Sindicato del Seguro Social. En el sexenio del general Manuel Ávila Camacho se aprobó el proyecto de ley, mismo que los legisladores aprueban y lo publican el 13 de enero de 1943, con lo cual se instaura el Instituto Mexicano del Seguro Social. Derivado de este evento se crea el 6 de abril de 43 el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Desde su nacimiento el sindicato tuvo una lucha para obtener los mejores beneficios para sus trabajadores, proceso que fue consolidándose a través de los años. El 7 de octubre de 1966 se establece el convenio que da nacimiento al régimen de jubilaciones y pensiones, mejor conocido por los trabajadores del INSS como el RJP, y el reglamento fechado el 20 de abril de 67, para finalmente en octubre de 1989 se conviene con el Instituto la jubilación dinámica, obtener el aumento a la pensión conforme se obtiene el aumento salarial en cada revisión contractual. Es en este periodo, 89, el sindicato se encuentra en la cúspide de la democracia, en donde los trabajadores toman la dirección del sindicato destituyendo a su secretario general y se toman las instalaciones del sindicato. En este proceso se elige un nuevo secretario general, continuando con la democracia dentro del sindicato, con lo que se logra reformar los estatutos y se crean las 4 secciones del Distrito Federal. En 1994, año conflictivo en el país, levantamiento guerrillero en Chiapas, el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, se iniciaba una nueva etapa de avasallamiento del movimiento obrero, el desmantelamiento de los institutos de salud y principalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social. Inicia el periodo de gobierno Ernesto Zedillo, marcado por graves conflictos económicos, y propone la privatización del Seguro Social, a lo que el sindicato se opone y se inicia una lucha feroz contra el neoliberalismo. En 1995 Zedillo emite la nueva ley del Seguro Social, que contenía una serie de modificaciones a la estructura y funcionamiento del instituto y abría la puerta para las subrogaciones de los servicios. En 2001, estas subrogaciones le cuestan al Instituto Mexicano del Seguro Social el doble o el triple de lo que cuesta que la realicen los propios trabajadores del Seguro Social. Una nueva agresión al movimiento obrero con otra nueva ley del Seguro Social más agresiva y restrictiva para los trabajadores es la que emite y propone el director Santiago Levy. Establece aumentar las semanas de cotización de 500 a 1,250 semanas para tener derecho a una pensión. Anteriormente el trabajador con 10 años podía reclamar una pensión. Hoy tiene que trabajar 25 o 30 años para poder llegar a cubrir las 1,250 semanas de cotización. Y el mismo Santiago Levy lo ha dicho, casi es imposible que los trabajadores en México puedan alcanzar
ese número de cotizaciones. Y lo estamos viendo con lo que va a suceder el próximo año o dentro de 2 años con los primeros aforados. Del 100%, solamente el 25% de ellos tendrán derecho a una pensión. 2095 se firma un convenio entre instituto y sindicato que aumenta a 60 años de edad y 35 años de servicio con una cuantía equivalente al 100% del salario base y una aportación del 10% del salario para obtener su pensión. En el 2008, el secretario general en turno, Valdemar Gutiérrez, de triste recuerdo, el 15 de octubre de 2007 y el anexo de misma fecha, conviene con el instituto enviar a los trabajadores de nuevo ingreso al IMSS, a las AFORES e inicia una era de represión, hostigamiento, sanciones sindicales, despidos injustificados y la aplicación de la cláusula de exclusión. Hoy tenemos más de 10,000 trabajadores sancionados y muchos de ellos rescindidos. Agosto de 2019 se emiten las convocatorias para la celebración de congresos nacionales ordinario y extraordinario para la negociación y aprobación de un nuevo contrato colectivo de trabajo y otro para la modificación de estatutos sindicales dentro de la nueva norma de la Ley Federal del Trabajo y los protocolos emitidos por la Secretaría de Trabajo. Realizándose estas actividades con votaciones, no con el voto secreto, sino nuevamente a mano alzada, violando con ello los artículos 386 bis, 390 bis y 390 ter y demás relativos, así como los protocolos para la legitimación de contratos colectivos de trabajo y de verificación de consulta para la revisión de contratos colectivos de trabajo. En cuanto a la revisión y adecuación de los estatutos, el sindicato, y para ello se emitió la convocatoria correspondiente, se realizó una votación igual a mano alzada para darle al secretario general el voto de confianza para que sea él el que determine las modificaciones y adecuaciones a los estatutos, violando con ello toda normatividad. El pasado 10 de octubre del 2019 se firma el nuevo contrato colectivo de trabajo 2019-2021. El acuerdo fue firmado por el director general del IMSS, Zoe Robledo Aburto, y el secretario general, el doctor Arturo Olivares Cerda, y como testigo de honor, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján. Esto nos lleva a la reflexión. Las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, los protocolos emitidos, ¿son una gran simulación o debemos exigir el cumplimiento de lo establecido en las leyes que nuestros constituyentes emiten, que nuestro Senado difunde? Este es el panorama que se vive en el Seguro Social. Los grupos colectivos que nos encontramos fuera del sindicato, con trabajadores activos y jubilados, no somos un ente o estamos en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al contrario, queremos mucho a nuestra institución y buscamos fortalecerla y que siga siendo factor de la mejor distribución de la riqueza. Hoy contamos con un proyecto de iniciativa ciudadana con proyecto de decreto para abrogar el sistema de ahorro para el retiro, SARAFORES, que se ha demostrado que no sirve, que no funciona, a fin de restituir el sistema solidario de reparto y expedir la ley de pensiones LEPE.
Además, demandamos al sindicato la creación de jubilados, la Secretaría de Jubilados y Pensionados. Pagamos cuota sindical y no tenemos representatividad en el sindicato, y el sindicato tampoco nos quiere. En este momento, quiero hacer un comercial. En este momento, después de 6 años de 2 injustos despidos por denunciar la corrupción dentro del IMSS, se está reinstalando al enfermero José Rafael Soto Cruz, también miembro de la Resistencia IMSS, y si en verdad existe la libertad, la democracia, esto es el término del terrorismo sindical, donde deberá ser respetada la integridad laboral y personal de todos los compañeros sancionados y rescindidos. Agradezco su comprensión. Gracias. Les agradecemos su participación del licenciado Víctor Ortega Trejo y pasamos al tema de cambios de dependencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y Reestructuración Orgánica, que nuestro expositor, el licenciado Carlos González Merino, es magistrado de la segunda sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, representante de los trabajadores, vicepresidente laboral del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, apoderado legal de la FEXE, apoderado legal del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, de más de 25 años y exsecretario general de la sección 19. Adelante, licenciado. Sí. Muy bien. Buenos días todavía. Buen día. Pues gracias a todos los presentes por la oportunidad que se nos da de poder ser la voz de los trabajadores en estas instancias. Y digo gracias porque los trabajadores, desgraciadamente, no tienen voz en las cámaras, ni de diputados, ni de senadores, y menos en el Congreso de la ciudad. Han estado cerrados de la boca, cosidos de la boca, los trabajadores. Es triste que se digan tantas personas, dirigentes sindicales o representantes sindicales o líderes, porque se llenan la boca diciendo que son líderes sindicales. Y la verdad, no llenan esa estafeta. En México, el liderazgo sindical se quedó en los 80s. De ahí para acá se volvieron mercenarios. Simple y sencillamente estaban al mejor postor. A la fecha, el sindicato que tenemos nosotros, que es una organización tan poderosa, tan grande, que es el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, ha sufrido un golpe, una puñalada por la espalda y fundamentalmente a los trabajadores. Eso es lo que saca a uno de quicio. De por sí, desde 1937, que se crea este sindicato y que obtiene su registro en 1939, que había unos estatutos jurídicos que cada 5 de diciembre de cada año se conmemora su aniversario. Estos estatutos jurídicos originalmente era una similitud de lo que fue la Ley Federal del Trabajo de 1931.
de ahí para acá, el sindicato cuando se constituyó y hasta hoy, los trabajadores jamás han votado. Y el día que se les da el derecho del voto, que fue el día 1 de mayo del año en curso, una ley que no había contemplado esto durante todos los años de su vigencia y que se ve reformada por la Cuarta Transformación, donde de fondo le dan el voto al trabajador para que elija a sus representantes sindicales. Y dice textualmente: no será válida ninguna elección que no sea a través del voto directo secreto del trabajador. El día 10 de julio, los trabajadores no votaron. El día 10 de julio, solo eligieron a una persona cuando debieron haber elegido 557. El día del 10 de julio, no se le tomó protesta al que dice ser presidente de ese sindicato. El día 10 de julio le dieron una puñalada al sindicato que está agonizando. Sindicato de casi 110,000, 115,000 trabajadores, ¿sí? Y está agonizando. ¿Por qué? Porque los que se dicen líderes solo se concretan a ver sus beneficios personales. Y eso quedó patente y expresado por la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México. La jefa de gobierno ha tenido la voluntad de que se democratice el sindicato. Mas, sin embargo, las mafias que están insertadas ahí no lo permiten. Son mafias que van en todos los renglones del contexto de las prestaciones de los trabajadores. Y hago estas aclaraciones porque la mayoría de los asistentes son trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. Y que debemos de hacer conciencia nosotros y los otros compañeros para que elijan a una representación sindical auténtica, que se fije en los intereses de los trabajadores, para los trabajadores, y que no sea el sumiso lambiscón, ¿sí? Y que solamente se concreta a decir, sí señor, sí señor. Lo que usted diga. Así es. Entonces, esas han sido las actitudes de los representantes sindicales, a cambio de unas monedas, a cambio, podríamos decir, de las 33 monedas, y ya saben a qué me refiero. Así es. El tema que me toca exponer en este momento dice que es el cambio del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y su reestructuración orgánica. Este instrumento que se creó con el fin de que fuera un árbitro para las partes en conflicto, se ha convertido en un hoyo oscuro, cavernoso, que no encuentran justicia los trabajadores. Y se los digo así, porque es el tribunal que tomó nota de algo que es deshonroso para el movimiento sindical. Y eso fue de que eligieron a una persona como supuesto presidente interino en el sindicato. Entonces, cuando me dicen a mí que han sido elegidos por los trabajadores, si nunca
ni tienen padrón, ni hay quien los elija, no son socios, no son afiliados al sindicato, pero sí pagan su cuota. Eso sí, muy forma religiosa, ¿sí? Pagan su cuota, pero no reciben ninguna representación a cambio. Lo hemos estado viendo últimamente en los recorridos que hemos hecho a los múltiples centros de trabajo de la Ciudad de México, donde ustedes prestan su servicio. En serio que es vergonzoso decir que se es representante sindical con los salarios precarios que tienen los trabajadores que ganan 1,300 pesos al mes, sin tener seguridad social alguna. Trabajadores que son aparentemente contratados a través de otras figuras, simulando contratos de honorarios, contratos de autogenerados, contratos de servicios profesionales de carrera y etc. Son como 10 figuras que han creado que no están reguladas en una ley, pero que esos documentos se van en proceso ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y les da validez este tribunal, les da validez los colegiados, les da validez la Suprema Corte de Justicia cuando están fuera de todo marco jurídico laboral. Esa es la impartición de justicia que tenemos en México, aun cuando están las leyes ahí, pero son letras muertas. Me toca el tema autoridades jurisdiccionales en materia laboral, burocrática. Ya tocamos que es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la Ciudad de México, es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que conocen de lo relacionado de todo lo que se deriva de la relación laboral, así también los juzgados de distrito en materia laboral, lo que es los colegiados en materia laboral, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que también es conocedora de la materia laboral. Desgraciadamente, no se imparte realmente justicia. No es posible que desde 1983 se simularon a través de contratos de honorarios la relación laboral. Estos contratos están mencionados y contenidos en el Código Civil. Mas, sin embargo, esa fue la figura que le dieron todas las administraciones, locales y federales y municipales, y les han dado vigencia los propios tribunales. Contratos donde se ha demostrado que los trabajadores tienen subordinación, que tienen una jornada laboral, que tienen un salario, que registran asistencia, que están adscritos a una unidad administrativa y que son las características fundamentales de la relación laboral. Son sine qua non de la relación laboral. Mas, sin embargo, son contratos de honorarios, ¿sí? Y los tribunales dicen que no, en las primeras ocasiones se declaraban incompetentes, ¿sí? Posteriormente ya tuvieron conocimiento de ello, pero aún así seguían perdiendo los trabajadores los asuntos en el tribunal. Hasta el 2002, 2003, que la Corte saca una jurisprudencia como si hubiera descubierto el hilo negro y dice que sí existe relación laboral, por lo tanto se les reconoce ese carácter, que son trabajadores de base. Aún en la actualidad hay tribunales colegiados que no piensan igual. Así las cosas,
estos tribunales no son impartidores de justicia, ¿sí? Están de acuerdo al sistema que les indica qué hacer. Y les voy a decir por qué. Cuando los trabajadores estaban demandando la integración de las prestaciones a su salario base gravable para que tuvieran una mejor pensión al momento de retirarse, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se los estaba concediendo del 2000 a principios del 2011. Se los concedía al 100% de los jubilados. ¿Y qué sucedió? Nada más por un acuerdo entre instituciones, la Corte cambia de opinión y a partir de ese momento dice, no les corresponde integrarles las prestaciones a los trabajadores. Y tan, se acabó. Más de 40,000 demandas ante ese tribunal se fueron abajo. Hoy tenemos también lo de Luma. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar y hasta dónde tuvieron que escalar los trabajadores jubilados para que pudieran declararse que era inconstitucional? Entonces, ¿son impartidores de justicia o son injustos impartiendo aparentemente justicia? Entonces, eso es lo que hay que analizar. Ahora bien, en nuestro sistema jurídico tenemos que la Carta Magna es la máxima norma que nos regula, la cual tiene leyes reglamentarias. Entre ellas está la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque abarca un X número de más de 50 millones de trabajadores. ¿Sí? Es la norma que regula la relación laboral entre esos trabajadores. Pero ¿qué sucede también? Que, por ejemplo, en esa norma, en el artículo 84 expresamente, dice todas las prestaciones que se le pagan al trabajador son parte integral de su salario. Se ha demandado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y han tenido resultado positivo. Pero los colegiados dicen no. ¿Por qué? Porque no han pagado las contribuciones de seguridad social al IMSS o al ISSSTE. Entonces, pero no es un acto del trabajador el no pagar esas contribuciones, es un acto unilateral del patrón y mezquinamente no paga las contribuciones de seguridad social. Ahorita, bajo un documento de la transparencia, nos informaron, ¿sí?, que todas las secretarías de Estado, todas estatales, federales, ¿sí?, las deudas que tienen con el ISSSTE son grandes. Tan solo la Ciudad de México, hasta donde sé de la administración pasada, y no por no meterme con esta, sino porque esta apenas va entrando, debe 3,500 millones de pesos de contribuciones de seguridad social. Y así sucesivamente cada secretaría de Estado. Y le avientan la bola a los jubilados, que somos las rémoras o los sanguijuelas del ISSSTE o del Seguro Social. Eso lo oyen año con año y es lo más falso que puede existir en la vida. Es lo más falso. Y les voy a decir también por qué. Porque se hace un estudio actuarial para cada persona en lo particular, no nada más por un año, se hace por 20, por 30 y 50 años. Por eso les aplican a ustedes una cuota del 8%,
que yo estoy en contra de ello porque no lo dice la Constitución, lo dijo una ley reglamentaria y que va más allá de la propia Constitución. Pero bueno, ya tenemos muchos años pagando eso. Mas, sin embargo, ¿sí?, ustedes pagan un 8% de contribuciones de seguridad social. El patrón paga el 17.75% en materia de seguridad social, pero lo paga en razón del salario base gravable, descartando todas las prestaciones. Por eso crean tantas prestaciones alrededor del salario, para no pagar la seguridad social. Eso viene en detrimento de los servicios que prestan estas honorables instituciones, que tienen un sentido filantrópico, pero las han desgraciado tanta corrupción que ha habido y que hay a la fecha, ¿sí? Eso es lo que ha sucedido. Y estos tribunales, de los que la verdad no tengo ganas ni de hablar, han cometido todas esas atrocidades, desconociendo los derechos de los trabajadores. La jurisdicción de ello, pues ya se los expliqué. Tenemos otro grave problema agudo. Hay asuntos que se llevan 14, 20, 30 años. Hay unos muy mencionados, yo entré, salí, ahora entraron ya muchísimos magistrados y el asunto todavía sigue vigente. Los actores creo que ya se murieron. ¿Qué pasa? 30 años se llevaron unas señoras que las conocíamos como las Zavallas, ¿sí? 30 años se llevaron ahí en el pleito. Zavallas, sí. Fueron muy reconocidas porque pues, luchaban por sus derechos y a cualquiera le decían, le pedían de favor que los apoyara, ¿sí? Un servidor, pues no sé si por inocente o por otra cosa, presenté atención a sus reclamos y hago extensivo esto a un pleno del tribunal porque consideraba yo que era injusto. Y bueno, me dijeron, bueno, es que es un asunto ya muy viejo, igual que el de Ruta 100, que todavía está vigente ahí. ¿Sí? Y así sucesivamente les puedo ir enumerando juicios de 12, 14, 15 años en el tribunal. Esa es la jurisdicción de estos tribunales. ¿Sí? Entonces, por esa razón, es necesario y pertinente que esos tribunales se reestructuren. Pero yo les decía, como decían allá en mi pueblo, no por el hecho que le pintes la burra, va a ser otra burra. No, sigue siendo la misma. Y es que aquí lo que se requiere es que se capacite al personal. Hasta el 2005 hubo personal muy capacitado, muy experimentado en esos tribunales. Pero del 2005 para acá, que empezaron a meterse otras circunstancias, el compadre, el amigo, imagínense los que se dicen representantes, los trabajadores, con todo respeto a todas las profesiones, ¿sí? Hay magistrados impartiendo justicia que son psicólogos, que son ingenieros, que son antropólogos, que son todo menos licenciados en Derecho. ¿Sí? ¿Qué pueden ellos plantear ante el pleno de cada sala si no saben qué es el derecho? Si a veces estudiándolo no lo entiende uno, pues ahora no estudiándolo, pues menos. Entonces,
Por eso se requiere la reestructuración del Tribunal Federal y de todos los tribunales. El proyecto que viene de la Cuarta Transformación es de que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje sea absorbido por la Suprema Corte de Justicia. Las juntas federales también pasen a formar parte de la Suprema Corte de Justicia. Las juntas locales pasan a formar parte de lo que va a ser o lo que es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Pues se oye bien y encantador, pero en el caso preciso de nosotros, los de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia va a depender de forma administrativa, económica y política de nuestro patrón. Yo pregunto, ¿ganaremos algún asunto ahí? ¿Va a haber imparcialidad? Pues eso es ya cosas que se debe de ver en estos espacios donde se hacen las leyes, ¿sí? Porque nosotros ahí dicen que nadie se podrá hacer justicia por propia mano. Coño, pues si tengo mis tribunales, si tengo todo, pues a ver si hago que pase alguno. Eso es justicia por propia mano. Y les digo, el tema se llama cambio del tribunal. Pues eso es lo que tendría que cambiar, el estar yo señalándoles aquí de diferentes formas de relaciones laborales, como es el caso del servicio civil de carrera, como es el caso de los trabajadores que nacen en una ley que dice que no se pueden sindicalizar porque todos son de confianza, el caso de la Fiscalía, el caso del Instituto Nacional Electoral, de elecciones también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la razón de fondo que no quieren tener trabajadores de base? ¿Qué fregados le han hecho a los trabajadores de base? A los legisladores, al gobierno en general. ¿Qué le han hecho a los trabajadores de base para que los odien tanto? Al artículo 123 lo despojaron de varias relaciones laborales. Los trabajadores que eran custodios, paramilitares, policías, del Servicio Exterior de Carrera, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sí? Los quitaron del artículo 123. No les dan chance de hacerse sindicalistas. Mas, sin embargo, la Constitución sí dice que los trabajadores de confianza pueden ser sindicalizados, pero su sindicato. No pueden formar parte de los sindicatos de los trabajadores de base. Sí, nos excluyen unos de los otros. No sé si estar juntos o a alguien le agarra sarna o a alguien le agarra alguna enfermedad. ¿Cuál es la razón de fondo? ¿Sí? Entonces, les agradezco su atención y esa es la impartición de justicia.